Evangelio de Lucas, capítulo 19. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Casi todos los miércoles que vamos al barrio de los gitanos tenemos que cantar esta canción. Zaqueo, hombre bajo fue, o es una de las muchas que les cantamos. A veces confunden Zaqueo con Mateo, como lo ven allí. Y la mayoría de nosotros pues también caemos en este problema, Zaqueo, y quedarnos con la historia de Zaqueo. Pero en realidad tenemos que pensar que lo que Lucas está trayendo con este acontecimiento real y esta experiencia rica que tenemos de Zaqueo es introducir una verdad. No vamos a centrarnos en lo que la historia nos está diciendo que ocurrió con respecto a aquel hombre cobrador de impuestos que se llamaba Zaqueo, sino en una parte del versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que está ocurriendo con aquel milagro de salvación, de perdón de pecados, y la cuestión que se estaba levantando en la comida, en la casa de Zaqueo, motiva o es usada por el Señor para traer una verdad que es importante. Durante varios domingos, no sé si seguido, porque los próximos no voy a estar, pero durante varios domingos vamos a ver la razón de por qué el Señor Jesús vino. ¿Por qué hemos tenido que recibir en este mundo al Hijo de Dios? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué razones hay? Y seguramente si os doy una tarea como la que le doy a los niños, de ir a vuestras casas y coger vuestras Biblias, los Evangelios, y empezar a buscar por qué razones, y hacer una lista de las razones directas que tenemos claras en las Escrituras y otras indirectas de las por qué Jesús vino al mundo. Creo que es fundamental y es muy importante en la sociedad y en la época que estamos viviendo, no únicamente que nosotros hablemos de un Dios creador, de un Dios Señor, sino de un Dios muy personal y muy cercano. No solamente de ideas generales del mundo y del universo, sino también de plan especial cercanos de salvación. No de un Dios que observa desde lejos y que es testigo de acontecimientos, sino de un Dios que se hace hombre y que se mueve en medio de nosotros. ¿Por qué esta inmensa misericordia? ¿Por qué esta extraordinaria gracia?
Bueno, pues aquí tenemos una de las razones, ilustrada en un ejemplo claro y preciso de aquel hombre, Zaqueo, pero con una conclusión contundente. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Buscar lo perdido. ¿Pero esto qué significa? ¿Qué significa que algo o alguien esté perdido? Bueno, en primer lugar, nos está haciendo una definición de nosotros mismos. Está diciendo que el ser humano tiene una característica particular que motivó que Jesús, el Hijo de Dios, viniera al mundo. Tenemos muchas características, tenemos muchas cualidades, virtudes, pero también inmensidad de defectos por causa del pecado. ¿Por cuál de ellas? ¿Qué es lo que hizo que el cielo se abriera y descendiera el Hijo de Dios? Sino el que nos viera a nosotros y viera al ser humano como algo que se había perdido. Es una idea extraña, porque si vosotros podéis mirar la escena que está diciendo la salvación ha venido a tu casa, Zaqueo, fijaros vosotros los fariseos, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo perdido, pero Zaqueo no está perdido. Zaqueo es un hombre de posición. Zaqueo tiene autoridad y además es rico. Y está en su casa y ha hecho una comida. ¿Qué sentido tiene decir que Zaqueo es una persona perdida? Y quizá en algunos de nosotros podemos decir algo parecido. ¿Perdido de qué? ¿Perdido dónde? ¿Perdido cómo? Bueno, déjame que te lo diga de esta manera. Una persona está perdida cuando no sabe dónde está. Cuando su vida no tiene razón de ser, cuando ha perdido los horizontes. Y eso nos ocurre a muchos de nosotros. Es verdad que puede ser que tengas conformidad en el hogar, placer familiar, que tengas un trabajo, que tengas una estabilidad, que tengas objetivos, etcétera. Pero, ¿qué sentido tiene la vida para ti? ¿O la ha tenido? ¿Y hacia dónde vas? Una persona perdida es aquella que ni siquiera sabe dónde está, ni sabe dónde va. ¿Qué va a ser de tu vida? ¿Qué te vas a encontrar al final del siguiente cruce? Cuando sobrepases la siguiente colina. ¿Qué es lo que hay más allá de los ojos, de la vista que tú puedes alcanzar? Una persona perdida no solamente es la que no sabe dónde está, en sus circunstancias personales, y tiene una lucha de conflictos de personalidad, de razón de ser. Es una persona que no tiene objetivos dónde ir, que no tiene una idea marcada del lugar donde se va a sentir seguro y firme. Pero además es una persona que no sabe leer las señales. Que a lo largo del camino se le han puesto señales en los cruces, lugares de prohibición o de indicación a seguir, pero que no las sabe leer. Estáis como en otro país y las señales pueden ser de otra manera, son diferentes. Y no sabéis las salidas. Es como entrar en un laberinto y todos son calles, pero siempre son calles y nunca son plazas, nunca son salidas. Estáis como perdidos y empezamos a dar vueltas. El ser humano sin Dios, el ser humano sin un eje fijo en su propio ser y en su alma, sin poner su corazón en Dios, dueño y señor del universo, es este ser perdido, que ha venido aquí, pero que ha perdido el sentido de su lugar y el sentido de su dirección. Y podemos estar trabajando y trabajando duro en nuestra vida para levantar una familia y un día la familia nos abandona. Y duro y duro y duro por tener un hogar y un día ese hogar no nos satisface. Y podemos tener un objetivo preciso y concreto para ir a cierto sitio y cuando llegamos está vacío para nuestra propia alma y nuestro propio sentido. Cuando estáis ansiando un objeto con mucha fuerza, con muchas ganas, algo que os ha hecho ilusión durante mucho tiempo y cuando llegáis y lo tenéis ya no produce disfrute y no era eso lo que queríais y estáis otra vez buscando algo y por tanto otra vez en una situación de desespero. La vida del ser humano sin Dios
Es como estar en un barco en medio del mar que no sabe a dónde se dirige y que tú no puedes gobernar. Y que quizá incluso no hay nadie que lo gobierne a tus propios ojos. Tiene que ser una inmensa desesperación. Como hemos visto esos pobres pescadores, yo no sé si lo escuchasteis hace un tiempo, de un hombre que ha estado durante un año perdido en una barca, según dice. No sabía dónde estaba y estaba a miles de leguas, de kilómetros de distancia del lugar donde se perdió cuando fue a pescar. ¿No es así, quizá, muchos de vosotros? Lo que vosotros experimentabais y lo que aún quizá algunos de vosotros experimentáis. Fijaros bien que lo que el Señor dice no es voy a buscar lo que has perdido, como si fuera sencillamente que tenemos algo que hemos perdido y que si lo encontramos entonces ya nos seremos felices, y que lo que Dios tiene que venir es a buscar ese objeto, ese sentimiento y esa circunstancia. Pero no dice esto nuestro texto y no lo enseña así las Escrituras. Jesús no vino a buscar algo que nosotros habíamos perdido, sino que había venido a buscar lo que se había perdido, que era el ser mismo. No creas que con añadir algo a tu vida concreto, alguna cosa en particular, vas a encontrar la felicidad. Algunos podríais estar diciendo, bueno, si algo que me consolara, alguien con el que yo pudiera estar cerca y charlar. Estoy lleno de tristeza, si pudiera tener algo de alegría, si me pudieran dar el enchufe en mi corazón, en mi mente, en mis sentimientos, para tener alegría. A los que son mayores, si me pudieran quitar unos cuantos años. A los que están enfermos, si pudiera tener un poco más de salud. A los que están solos, han dejado familia lejos y pudiera tener a mi familia cerca. Y pensamos que estas cosas, si nosotros las tuviéramos, cambiaría. Y que de pronto podríamos saber quiénes somos, dónde estamos, dónde nos dirigimos. Y podríamos comprender el sentido de la vida. Pero no es esto. Dios no ha enviado a su Hijo Jesús a buscar algo que a ti te falta en particular, aun cuando Dios tiene remedio para estas cosas. Es verdad que Dios puede encontrar solución y respuesta, pero no es las cosas, sino que eres tú el que está perdido. No es que Dios te haya perdido. Constantemente estamos escuchando mensajes que aun cuando tengan una gran parte de verdad, no son toda la verdad. Dios no te ha perdido a ti, eres tú el que se ha perdido. Dios no está tendiendo algo que lo tenía en su mano y que se le ha escapado, sino algo que tú podrías haber tenido y que ha sido extraviado. ¿No habéis escuchado multitud de veces esa parábola de la perla o del tesoro o de la moneda perdida? Como si el encontrar algo ya nos haría pensar que tenemos ya a Dios. Pero lo que nos está enseñando el pasaje no es algo que nosotros hayamos perdido, no es que Dios te haya extraviado. Él ya tiene un plan establecido y lo tiene organizado y decidido. Todo está trazado. Tú desde el horizonte no puedes ver sino un poquito más allá de tus narices, pero Dios puede ver todo en general. Y puede ver el pasado, el presente y el futuro de una manera real, clara y precisa. Y ya tiene, por tanto, lo que va a ser al final de ese plan. Tiene decidido a su pueblo, lo tiene elegido y lo tiene seguro. Pero en medio de ese plan que Dios tiene claro y preciso, tú aquí, ahora, en medio de este mar inmenso de confusión, puede que estés extraviado y no sabes dónde estás, no sabes qué razón tiene tu vida, no sabes a dónde dirigirte. Estás perdido. Pero todavía no hemos dado una respuesta clara. Quisiera que vierais conmigo, por ejemplo, en el Evangelio según Mateo, si vais un poquito hacia atrás, en el capítulo 16. Una vez más, el Señor, en medio de una conversación, tiene que hacer una declaración sorprendente y extraordinaria. Mateo, capítulo 16, versículo 26.
Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Cuando está el Señor presentando su razón para morir, hace esta declaración. Mucha gente, la mayoría de la gente, casi todos nosotros en algún momento de nuestra vida, hemos estado trabajando por la riqueza, por ganar el mundo, por ganar posición, fama, comodidad, etc. Y en medio de todo ese afán hay una voz que se escucha en nuestra conciencia, hay un clamor que revela las Escrituras en la boca de nuestro mismo Señor Jesucristo, que dice: ¿qué sentido tiene ganar el mundo y ser el más rico, incluso ser tan rico como Zaqueo, si tu alma está perdida, si pierdes tu alma? Cuando el Señor dice que ha venido a este mundo a encontrar al perdido, lo que está hablando es de tu alma. Es verdad que con un vaso de vino, que con un poco de entretenimiento delante de la televisión o unos cuantos chistes con tu pandilla de amigos, parece que estás satisfecho, cuando en realidad pues, después vendrá una resaca espiritual en tu vida, o un trastorno, una incomodidad. Porque aun cuando pueda dar satisfacción al cuerpo e incluso a la mente, ¿dónde encontrar satisfacción para el alma? Lo que nos está diciendo el Señor en Mateo, o lo que nos está diciendo aquí en Lucas o en el resto de las Escrituras, es que el alma está perdida, el hombre, el ser humano está perdido cuando está separado de Dios. No estamos aquí para vivir vidas independientes del Creador y del Señor de todas las cosas. Y si pierdes la perspectiva del Creador, la perspectiva del Señor de todas las cosas, entonces estás sin esperanza. Estás perdido cuando en tu vida permanece esa imagen del Señor dañada y que cada vez está más dañada, cada vez está más perdida. Qué hermoso es como lo pone las Escrituras, que cuando Dios quiso hacer al hombre la mejor y más extraordinaria parte de su creación, quiso tomar al ser humano y hacerlo a su imagen y semejanza. Y aquí está Adán y Eva y el resto de las criaturas siendo un reflejo extraordinario de lo que Dios es. Al Dios que no se le puede ver, que no se le puede tocar. Y aquí está. Y nuestro pecado lo ha dañado. Y hemos perdido la imagen de Dios en nuestro ser. Y cuanto más ensuciamos nuestro corazón, nuestras manos, nuestros ojos en el pecado, más dañamos la imagen de Dios. No es nuestra imagen el cuerpo, ese es el alma que está ensuciada. Estás perdido, porque cuando te miras al espejo no ves lo que realmente necesitas ver, la imagen de Dios en ti. Es más, nos dice la Escritura que tú estás perdido cuando en realidad lo que estás haciendo es la voluntad de otro, el dominio de otro. No estás bajo la autoridad misericordiosa y gloriosa de Dios, el Creador, sino el de la misma carne. Somos esclavos de nuestros propios apetitos. Somos esclavos de un ser maligno y mentiroso que es padre de mentira. ¿Y qué imagen nos deja? ¿No habéis escuchado más de una vez que los hijos son el reflejo de sus padres? Y que vemos a algunos niños en una total destrucción de sí mismos, incluso antes de que lleguen a una edad madura, porque lo que han estado recibiendo de sus padres es horrible. ¿Qué educación pueden estar recibiendo en circunstancias de violencia o de inmoralidad o de falta del mínimo pudor? Y vemos cómo esa imagen deteriorada, ese dominio está tomando parte en nosotros mismos. Hijo, ¿de quién eres? ¿Qué es lo que estás mostrando si no estás en las manos del Dios soberano, bondadoso? ¿En manos de quién estás? ¿Qué es lo que estás formando en ti? Simplemente estamos hinchando nuestra propia banalidad y nuestra propia carnalidad.
estamos, al fin y al cabo, en los desastres de nuestro propio pecado y en los pecados de otros. No solamente nos va deformando, deteriorando y por tanto perdiendo la imagen de Dios y la perspectiva del Dios mismo, sino que además estamos acumulando tal cantidad de suciedad en nuestros propios corazones que ya no hay quien nos conozca. En alguna ocasión, algunos de conocidos míos del pasado que cayeron en las drogas y pasaron años en la cárcel o años en la calle, en las drogas, y después pasa un tiempo y los miras y dices, pero eres tú, ¿qué es lo que te ha pasado? Cómo algunas enfermedades pueden dañar de tal manera la figura de la persona que llega el tiempo en que ya no somos capaces de reconocerlo. Esto hace el pecado y lo hace desde que nacemos. Nos ha tomado de cual debería de ser nuestro lugar, darle la gloria a Dios, y nos ha llevado por inmensidad de laberintos, nos ha dejado en un mar de confusión y nos ha llenado de tal gangrena de pecado espiritual en nuestras vidas que cada vez estamos más deformados. La Escritura nos señala que no es que haya algunos que están perdidos, sino que todos estamos perdidos. Dice Pablo, para aclararnos esta idea en su carta a los Romanos, capítulo 3, que seguramente habéis leído más en alguna ocasión: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Terrible la manera de hablar y el lenguaje. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Has subido en tu avión, confiado de que te va a llevar a tu destino seguro para unas felices vacaciones? ¿Y si ese avión pierde su hoja de ruta? ¿Y si se extravía en medio de un inmenso océano? ¿Y si no tiene suficiente gasolina para continuar? Estoy describiendo tu vida. Te estoy diciendo que has podido comenzar quizá con buenos planes y buenas intenciones. Que ya tienes una idea desde tu juventud preparada de qué es lo que quieres. Que ya tienes delante de ti a tus hijos y estás pensando en una jubilación cuidada por tus hijos. ¿Y si no llegas? ¿Es esto lo que estás buscando? ¿Y si no estás preparado para ello? Nos dice Pablo, nos dice la Escritura, que no es una cuestión de unos cuantos, es una cuestión de todos. Ni uno, todos ellos se han desviado a una. Has perdido tu destino, por tanto, estás en la perdición. Esto es lo que nos dice la Escritura, esto es como nos define la Escritura, esto es lo que está diciendo el Señor Jesús en esa frase concluyente en la cena cómoda con Zaqueo ante su confesión y la confusión de los que están con él. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora bien, esta es la definición, el ser humano es un ser perdido. No tiene dónde ir, no tiene nada donde confiar, su alma está perdida. Pero, nos dice el Señor Jesús, el Hijo de Dios es un buscador de perdidos. Él ha venido a buscar lo que se había perdido. Y tiene hermosas imágenes como de aquel rebaño de 100 ovejas donde una se pierde y deja las 99 para buscar la perdida. ¡Qué buen pastor! El buen pastor que da su vida por esa oveja perdida. Y lo que nos está diciendo el Señor Jesús es terrible el estado donde el ser humano puede considerarse un perdido que camina a la perdición. Pero he aquí, el Hijo de Dios ha venido al mundo a buscar a esos perdidos. Primera aclaración. Es Dios quien busca y no el hombre. Dice que
El Padre ha enviado a su Hijo en otro lugar para buscar lo perdido. Es Dios quien busca en y por su Hijo, no tú. Tú eres un pobre diablo perdido en medio del mar que ni tiene carta de direcciones, ni tiene nada de controlar. ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a aspirar? ¿Qué es lo que tienes? Tu única esperanza, tu única solución, lo único que tú puedes hacer es clamar que en medio del mar venga alguien que busque a los perdidos. Tú eres una pobre oveja enganchada en los zarzales. Ni quieres ni puedes. El Evangelio, el cristianismo, no son personas buscando a Dios o buscando la salvación. No. Y tenemos que ser contundentes en esto. El cristianismo no consiste en hombres que empiezan a buscar a Dios. El cristianismo consiste en un Dios que quiere buscar a los perdidos. Que lo va a dejar todo para ir a buscar aquel que no encuentra o no puede encontrar el camino. Y esto es lo extraordinario, que Jesús ha venido a buscarnos. Nos dice la Escritura que para buscar al perdido, el Señor ha dejado todo. No es que venga con una gran parafernalia de ángeles y de portentos extraordinarios en la creación para manifestar quién es Él. Por supuesto que Él desde el cielo conoce y sabe. Nuestro Señor Jesús, antes de hacerse hombre y humilde y ser desnudado y maltratado en una cruz, fue Dios. En todos los cielos, con toda su gloria y con toda su majestad. No hay nada que se escapara a su voluntad. Pero para buscar al perdido, lo ha dejado todo. Y se ha humillado hasta lo sumo. Se implica por completo. Por entero. Habéis recibido la noticia de que algún ser querido se ha extraviado. Se hacen unas cuantas llamadas de teléfono, se buscan unos cuantos contactos, quizá incluso te das una vuelta, pero bueno, es difícil, es oscuro, hay complicaciones, estás cansado, es interesante poder hacer algo, pero no mucho más. Ahora, cuando has perdido algo precioso, alguien de tu propia familia, uno de tus preciosos hijos, lo dejas todo y corres y te mueves por todos los lugares. Nos dice la Escritura que por los caminos y por las plazas, por el campo, por todo lugar, a toda criatura. No es que vamos a dejar o vamos a hacer un poco, no, lo vamos a dejar todo y nos vamos a implicar por completo. Nuestro Señor Jesús dejó la gloria que tenía por toda la eternidad con el Padre para venir a este mundo y buscar hombres y mujeres como tú. Y lo va a implicar todo en esa acción, por completo y por entero, hasta el punto de la humillación y de la muerte. Y en medio de esa búsqueda, Él lo hace todo. Es verdad que hay algo extraordinario que dice también que hay perdidos que cuando escuchan la voz del pastor conocen a la voz de su pastor y responden. En cambio hay otros que están perdidos y escuchan voces pero no saben de quiénes son y no los siguen. Es verdad que el Espíritu obra en ti para que puedas distinguir a ese buscador que está a tu alrededor. Pero es Dios quien lo hace todo. Es Dios el que tiene que dejar su gloria y su majestad. Es nuestro Señor Jesucristo el que tiene que ser clavado en la cruz para que tú seas encontrado. Y nos dice, en el capítulo 15 de Mateo, por ejemplo, que el Señor Jesús busca hasta encontrar. No va a parar. Esta es la certeza de que el Evangelio es poderoso y extraordinario, que cuando empieza a obrar en personas caídas como tú y como yo, si está en los planes de Dios que seas encontrado y llevado seguro a su reino, no va a parar. A un gran autor lo ponía que es como ese
perro de presa que va detrás de la caza hasta dar a la caza alcance. No va a parar hasta que te tenga en sus dientes. Y no es lo extraordinario de que te va a buscar con toda la implicación y con todas tus fuerzas hasta que puedas estar en sus garras, sino que después estarás seguro, porque el Señor no permite que ninguno de los que me han sido dados se pierda. No he venido aquí para que se pierdan, no lo he dado todo para que se pierdan, he venido aquí y lo he dado todo para que los perdidos sean encontrados y estén seguros. Y como es el Señor Jesús el que busca y que no va a parar hasta hallar, porque lo ha dado todo para esa acción, estarás seguro y estarás seguro siempre. De tal manera que cuando nuestro Señor Jesús, después de su muerte en la cruz, se va a presentar delante del Padre, nos presentará a todos nosotros su conquista, sus piezas de caza, seguros delante de su Padre. Regocíjate por ser quien eres y estar donde estás. Nadie va a impedir la tarea de nuestro Señor. Si es necesario, incluso será ofrecida como así fue su propia vida. Es la certeza de la salvación de los suyos. Claro que vendrá el gran enemigo que le va a tentar y le va a ofrecer el mundo entero con todas sus riquezas, pero nuestro Señor Jesús vencerá al diablo y sus tentaciones. Y por supuesto que vendrán las dificultades que van a perseguir la Iglesia para que sea destruida, pero también es cierto y seguro que nada ni nadie podrá contra el Señor y su obra que es la Iglesia. Y por supuesto que vendrás tú con tus contradicciones y debilidades. Eres tan terco, eres tan arrogante, todavía hay tanto pecado. ¿Cuántas veces después de estar en las manos del Señor querrás otra vez ir y disfrutar de los cocidos de Egipto? Pero cuando el Señor te tiene en sus manos estás seguro. Nada, ni siquiera tú mismo, va a impedir que Él cumpla con su deber. ¿Por qué luchas contra Él? En esta mañana, si nuestro Señor Jesús va en busca del perdido y tú eres un perdido, ¿por qué luchas? No tienes capacidad para vencer. No vas a poder vencer contra Él. El Señor no perderá su presa. Y hay una promesa segura para ti y para mí y para todos nosotros en el tiempo en el que estamos viviendo. No quedará ninguna de esas perdidas. A todos por los cuales el Señor vaya a buscar, a todos y cada uno de ellos va a encontrar. El Señor ha tomado una decisión. Los míos serán míos por toda la eternidad. Regocíjate en esa inmensa verdad. Claro está que si tú has tomado una decisión personal, una decisión caprichosa, un gusto de la edad, y sencillamente tomas el cristianismo como algo más que hacer en medio de este mundo en el que estamos viviendo, seguramente te cansarás, te extraviarás y buscarás ante tus ojos cosas mejores. Pero el Evangelio es este. No importa cuán grande sea tu pecado, no importa cuán grave sea el estado de tu alma, no importa cuán lejos hayas caminado del Señor, Dios el Padre ha enviado a su Hijo para encontrarte y cuando te encuentre estarás seguro y estarás en su gloria para siempre. Amén.